Así era la vida en Cuba antes de 1959. 25 datos de cómo era Cuba antes de la revolución. Al día de hoy, más del 72% de los cubanos que viven en Cuba están bajo el umbral de pobreza, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y esa es una cifra bastante optimista. Otras hablan del 90%. Durante el 2023, según Statista.com, casi el 30% de los hogares cubanos sobrevivió con ingresos que iban entre $1,500 y $2,500 pesos cubanos, entre poco más de $60 y alrededor de $100. En otras palabras, ganaban máximo $2.5 diarios. Un café de Starbucks cuesta más. Y no hay que olvidarse de la terrible escasez de prácticamente todo tipo de producto y servicios, lo que los encarece en el mercado negro y hace que la vida sea mucho, pero mucho más difícil. Sin embargo, Cuba no siempre fue un país con una situación en extremo crítica. De hecho, hubo un tiempo en el que la nación caribeña fue una potencia económica que incluso llegó a ser tan rica como España. Todo esto fue mucho antes de que llegase al poder Fidel Castro. ¿Cómo era exactamente la situación de la isla antes de 1959? Había segregacionismo, libre comercio, un buen sistema de salud pública y grandes infraestructuras. ¿Cómo era el turismo? En esta entrega responderemos a estas y otras interrogantes. Acompáñanos para que sepas cómo vivían en Cuba antes de la revolución que se instauró en 1959. Número 1. ¿Cuba era un país atrasado antes de 1959? Antes del año 1959, La Habana era una de las ciudades más modernas del planeta. De hecho, esto era reseñado por los programas televisivos, revistas y periódicos de mayor influencia global de la época. Cuba era un país pequeño, no obstante, tenía una economía que se estaba desarrollando muy rápidamente. Tenía industrias muy fuertes que podrían haber crecido muchísimo más, como el turismo, el petróleo y la exportación de azúcar. Todos estaban en auge, lo que permitió un notable desarrollo de infraestructuras, la adquisición de tecnologías de su país vecino, Estados Unidos, y el avance de la nación en general. Número 2. Cuba llegó a ser tan rica como España. Aunque parezca difícil de creer, hubo un tiempo en el que el PIB per cápita de España y el de Cuba eran iguales. Hablamos de mediados de los años 40 e inicios de los años 50, lo que es realmente increíble si tenemos en cuenta el pasado entre ambas naciones. Cuba había sido una colonia española y fue víctima de saqueos y de la brutalidad de los conquistadores españoles. Sin embargo, solo décadas después de su independencia, llegó a tener el mismo PIB per cápita que España. Por supuesto, no sucedió únicamente porque algo estuviera funcionando demasiado bien en Cuba. España se encontraba atascada económicamente como resultado de la guerra civil, mientras que Cuba estaba disfrutando de su mejor periodo de prosperidad económica en su historia, algo que nunca volvió a suceder, pero que demuestra el gran potencial que entonces había en la isla y en su gente. Número 3. El mayor importador de autos en América Latina. La mayoría de esos autos antiguos y en mal estado que se ven en Cuba son el vestigio del gran importador de automóviles que alguna vez fue la isla. Cuba empezó a importar automóviles desde Estados Unidos a mediados de los años 1900. Se dice que para 1910 ya había al menos 4,000 autos circulando por las calles, y para 1922 la cifra superaba fácilmente los 20,000, lo que convertía al país en el mayor importador de autos de América Latina y el mayor comprador de autos estadounidenses, siendo Chevrolet la marca más popular en la isla y Ford la segunda. El mercado automotriz en Cuba llegó a ser grande, muy competitivo y exitoso, tanto que para 1958, el año antes de la llegada de Fidel Castro al poder, la isla era el sexto país con el mayor promedio de automóviles por habitantes. Número 4. Auge tecnológico. Antes de 1959, Cuba se beneficiaba mucho de su vecino del norte, y es que junto a México era el país que más importaba productos y servicios de Estados Unidos. Esto ayudó mucho a la nación caribeña para su evolución tecnológica, ya que tenía la posibilidad de adquirir las últimas tecnologías estadounidenses con total libertad. Gracias a esto, Cuba fue el primer país de Latinoamérica en tener televisión. Incluso, era pionera en Latinoamérica utilizando las últimas tecnologías. Número 5. El libre comercio. Cuba disfrutaba de un grandioso y exitoso comercio internacional antes del bloqueo económico que le impuso Estados Unidos.
De hecho, la potencia norteamericana era el principal socio comercial de Cuba. La isla adquiría la mayoría de sus importaciones de Estados Unidos, desde productos de limpieza a electrodomésticos y, por supuesto, automóviles. Además, Cuba también exportaba una porción de lo que producía hacia distintas partes del mundo, con absoluta libertad, lo que permitía que las empresas cubanas obtuvieran mayores ganancias y una entrada constante de divisas. Esto permitía que crecieran, que brindaran más puestos de trabajo, que más cubanos tuvieran dinero y que la economía creciera. Número 6. Una gran industria turística. Durante mucho tiempo, Cuba disfrutó de una floreciente industria turística que producía decenas de millones de dólares todos los años y generaba miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho de la isla. Uno de los principales factores que impulsó el turismo en Cuba fue la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Esto convirtió a la isla en el lugar predilecto de los estadounidenses para ir a vacacionar y consumir alcohol a su antojo. De hecho, La Habana pasó a ser un destino similar a lo que hoy es Las Vegas. Había grandes resorts y casinos por toda la costa del país. Las playas eran paradisíacas y no había placeres que no pudieran comprarse con dólares. Antes de 1959 llegaban más de 350,000 turistas estadounidenses cada año. En 1961 apenas llegaron 4,000. Número 7. Una infraestructura de primera. La poderosa y millonaria industria del turismo fue el principal promotor de un desarrollo en infraestructura que no se había visto en toda Latinoamérica. Hablamos de grandes complejos hoteleros, de redes eléctricas y un sistema energético capaz de abastecer a las ciudades, de calles y autopistas construidas con materiales de gran calidad. Y no solo eso, las edificaciones que se construían eran muy avanzadas en comparación con otros países de Latinoamérica. Esa es la razón por la que muchos aún permanecen de pie a pesar de tantas décadas de descuido. Además, había suficientes hospitales funcionales y escuelas para dar educación a los jóvenes, aunque hay que decir que los pobres y las personas que vivían en los campos no tenían acceso a este tipo de servicios. La desigualdad era bastante crítica en Cuba. Número 8. Salud pública. Antes de 1959, la isla gozaba de un sólido sistema de salud pública, el cual mantenía uno de los índices de mortalidad más bajos de Latinoamérica. Ahora bien, en esos índices no se incluía la mortalidad en las zonas rurales, donde los gobiernos no ponían atención ni recursos. Sin embargo, hay datos interesantes que respaldan el hecho de que había un buen sistema y mucho capital humano. En 1934, de cada 100 graduados universitarios, 75 eran nuevos médicos. En el 59 había más de 35,000 camas de hospitales, una cama por cada 190 habitantes, una cifra que superaba por mucho la meta de países desarrollados, la cual era de una cama de hospital por cada 200 personas. Además, había un médico por cada 980 habitantes. Número 9. Educación. La educación de calidad y enfocada a la ciencia abundaba en Cuba. En 1958 era el país de América Latina que poseía el mayor presupuesto para la educación, el 23%, con el que se financiaba 7,567 escuelas públicas, unas 1,206 eran rurales. Las escuelas privadas ascendían a unas 869 y en total había más de 28,500 maestros y profesores activos que se encargaban de educar al país. La tasa de alfabetización del 76% era la cuarta más alta de América Latina. Número 10. Su desarrollo ferroviario. Cuba fue el primer país latinoamericano y el tercero a nivel mundial en poseer un sistema ferroviario. Solo Inglaterra y Estados Unidos lo hicieron primero. Fue en 1837 cuando en Cuba se inauguró el primer tramo del ferrocarril que unía Güines con La Habana, lo que marcó un hito histórico. Número 11. Avances científicos técnicos. En 1889, Cuba fue la primera nación de Iberoamérica en instalar un sistema de alumbrado público. Además, en el año 1900, La Habana fue la ciudad que hizo nacer el primer tranvía en toda América Latina. Por si fuera poco, en 1906, la capital del país también se convirtió en la primera ciudad del planeta en contar con telefonía con discado directo. También en La Habana, pero en el año 1907, se estrenó el primer departamento de rayos X de todo el continente. Número 12. Radio, televisión y cine. En 1928 en Cuba ya había 61 emisoras de radio. Era el cuarto país con más emisoras del mundo. En 1950, la isla se convirtió en la segunda nación del planeta en emitir una señal televisiva con su famoso Canal 4. El cine también tuvo mucha importancia para la sociedad cubana. Para finales de la década de los 50, la ciudad con la mayor cantidad de salas de cine del mundo era La Habana, con 358 salas en total. Superaba a grandes metrópolis como Nueva York y París, las cuales ocupaban el segundo y tercer puesto, respectivamente.
Número 13. Baja mortalidad infantil. La mortalidad infantil era un problema bajo control en Cuba, ya que igualaba en números a países mucho más desarrollados. Además, tenía la tasa más baja entre los países de Latinoamérica.